Bueno, vamos a empezar con este post-coffee break. Vamos a disfrutar de nuestro siguiente ponente. Yo lo puedo disfrutar antes, lo puedo disfrutar antes en solitario, quiero decir, porque he estado hablando con él y he tenido la suerte de poder entrevistarlo. No es la primera vez que nos acompaña, ya estuvo en el Foro Internacional del pasado año, aquí en este mismo escenario, en este mismo auditorio, y fue todo un éxito. Juan Verde es estratega de empresas y gobiernos e impulsor de una economía verde, nunca mejor dicho. Este canario fue asesor de las candidaturas de los expresidentes de los Estados Unidos como Bill Clinton o Barack Obama, y en cuya administración llegó a trabajar incluso como subsecretario adjunto en el Departamento de Comercio. El otro día vi un vídeo suyo, de los muchos que he visto, creo que era de Vodafone, Juan, que titulaba... El título, o sea, y es algo como Vodafone decía: Juan Verde, el hombre que sabe qué vamos a votar. Y dices, joder. Eso era de... No en España, en Estados Unidos, porque si no ya sería mucho más talento todavía. Y tanto que lo consiguió. Con 3 datos fueron capaces, y esto ya lo contó y lo puso encima de la mesa, con 3 datos fueron capaces de analizar y de... es mucho más complicado, pero lo digo, de crear un perfil del votante y saber a quién iba a votar cada uno. Fue uno de los hombres, si no el hombre, que abrió los ojos al sector privado para que creyeran en lo sostenible, en lo innovador. Y tiene una frase que a mucha gente le llama la atención, pero creo que puede ser perfectamente la base para que empiece su ponencia, es que dice que el cambio climático es una opción de negocio. Y la gente, cuando escucha esa frase, dice: ¿te estás aprovechando de algo malo? No, el cambio climático está ocurriendo. ¿Por qué no vamos a aprovecharnos de esa situación? Hoy vuelve a Cámara Granada para hablar de la digitalización del tejido empresarial y de la innovación como factor de éxito. Juan Verde. Muy buenos días. Para mí es un verdadero placer volver a Granada una vez más. Creo que es una de las ciudades más bonitas del mundo, pero el año pasado me fui con la idea de que esta ciudad también es una ciudad que se caracteriza no solo por esa maravillosa, maravillosa belleza de la ciudad, sino también por tener muchísimo talento. Conocí empresarios y emprendedores, sobre todo jóvenes, que me impactaron muchísimo la última vez que estuve aquí. Quisiera compartir, creo que la cámara no funciona, quisiera compartir con ustedes una serie de reflexiones e ideas sobre por qué la innovación es la clave de la competitividad en el siglo XXI. Y particularmente hablar sobre el reto que significa para las pequeñas y medianas empresas apostar por la transformación digital, que sin lugar a duda es, francamente, el reto más importante que tienen estas empresas en estos momentos. Y quiero empezar mi presentación, cuando la tecnología no lo permita. Hablar de tecnología e innovación que no te funcione no debe ser muy recomendable. Quiero empezar hablando y profundizar en una idea que compartió con nosotros Bobby Kennedy. En el año 1809, en el Parlamento británico, se llevó a cabo un debate, por un lado ético y moral, pero por otro, sobre todo, trascendente en el sentido que fue histórico porque marcó un antes y un después, no solo para Inglaterra, sino para el mundo entero. Y era sobre si se debía o no abolir la esclavitud. Después de mucho debate en el Parlamento, había un grupo de parlamentarios que decían que en mitad de la peor crisis económica que había vivido Inglaterra en décadas, que en ese momento no podían permitirse el lujo de forma voluntaria y proactiva, como decía Bobby Kennedy, acabar con lo que ellos creían que era su gran ventaja económica y competitiva, la mano de obra gratis. Al final se tomó la decisión correcta, se abolió la esclavitud y a partir de ahí tuvieron que trabajar los representantes de la sociedad civil codo a codo con los emprendedores, los empresarios, los representantes de la comunidad científica, de la comunidad académica, juntos para crear las condiciones propicias de manera que pudiera florecer la innovación y el espíritu emprendedor, con el objetivo de buscar alternativas a la mano de obra gratis. Y de ahí surgieron una serie de avances tecnológicos y específicamente
la máquina de vapor, que a partir de ahí da nacimiento al ferrocarril y posteriormente al transatlántico, que fueron los dos pilares que dieron nacimiento a la revolución industrial. Y de eso estamos hablando. Creo que no exageraba Bobby Kennedy cuando decía que estamos en un momento histórico de grandes cambios. De hecho, las ideas que quiero compartir con ustedes son relativamente sencillas y antes de profundizar en cada una de ellas, quiero simplemente resumirlas. La innovación es hoy el principal motor de la competitividad y el crecimiento económico. Y esto aplica a un país, a una región, a una empresa o a un emprendedor, o incluso a cualquier persona que esté en un proceso de cambio interno en su organización. En segundo lugar, que las dos claves que están acelerando estos cambios tan drásticos y disruptivos en el mundo son la transformación digital y particularmente el uso de los datos, el Big Data del que se ha hablado tanto aquí hoy. Y en tercer lugar, quisiera compartir algunos casos sobre campañas políticas que son francamente, en mi opinión, totalmente extrapolables a cualquier institución o organización que esté en un proceso de cambio. Y empecemos con la primera de estas tres ideas. Al fin y al cabo, cuando a mí me invitan a hablar sobre transformación digital, siempre digo lo mismo, y es que la transformación digital de una empresa no deja de ser una herramienta. ¿Para qué? Para acelerar los procesos de innovación. La innovación es la clave de la competitividad, no la digitalización o las herramientas tecnológicas. Solo habiendo cambiado la cultura de la empresa, solo habiendo creado una vez más esas condiciones para que la gente pueda asumir riesgo en la organización, para que puedan atreverse a iniciar proyectos y equivocarse una y otra vez, solo cuando eso ocurre, la tecnología se convierte en un catalizador de cambio que nos hace más competitivos. Joseph Schumpeter para mí fue uno de los grandes genios porque decía algo relativamente sencillo, y es que si miramos a lo largo de la historia, todas las innovaciones han tenido, o los grandes avances económicos y competitivos, han tenido todo que ver con la innovación. No pasamos de la edad de piedra a la edad de bronce porque nos quedamos sin piedra. Avanzamos porque fuimos capaces de innovar. Uno de los ejemplos, me gusta mucho la historia, y recientemente un general de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos me decía que una de las grandes innovaciones que explican el gran avance del Imperio Romano fueron ni más ni menos que el inventar las... ¿Cómo se llaman para los caballos? Las herraduras. Gracias, estaba pensando en la palabra en inglés. Quizás sea una innovación relativamente pequeña, pero son siempre esos momentos en los que avanzamos con solamente la máquina de vapor que da nacimiento a la revolución industrial, la imprenta o lo que está pasando en el mundo con el Internet y los datos. Son esos avances tecnológicos y esa innovación, esa apuesta por la innovación la que explica a lo largo de la historia esos grandes avances tecnológicos. Jamás antes habíamos vivido en un momento tan fascinante, esperanzador y transformador como el actual. Jamás antes habíamos vivido en una sociedad donde el poder de una idea o el poder de un producto podía llegar a tantas personas en tan poco tiempo. Esto tiene todo que ver con dos factores, la globalización y la liberalización de los mercados, que hacen que cualquier empresa aquí, hoy, pueda ser capaz de competir con cualquier empresa en Silicon Valley. Pero por esa misma regla de tres, esa empresa en India o en Brasil puede competir con la empresa granadina. Jamás antes habíamos visto un momento de grandes cambios donde la innovación se vuelve mucho más perecedera, pero quiero volver atrás y contarles una anécdota sobre esto. La radio tardó aproximadamente 40 años en llegar a 50 millones de usuarios. La televisión tardó 13 años, pero es que el Internet tardó tan solo 3 años en llegar a la misma cantidad de usuarios. Facebook, una sola empresa, tardó menos de un año en llegar no a 50, sino a 100 millones de usuarios. Esto está ocurriendo y está ocurriendo de forma directa en nuestra sociedad, en nuestra región, en nuestra provincia y en el tejido empresarial de Granada. La innovación se vuelve mucho más perecedera y se puede perder la competitividad. ¿Por qué digo esto? Antes, hace tan solo una generación, nuestros padres o nuestros abuelos podían innovar una sola vez y crear aquí en Granada una empresa nueva de calzado o apostar por una empresa de embutidos, pero innovaban una sola vez en su vida y de esa innovación podían vivir él y las siguientes generaciones.
Eso ha cambiado por completo. Hoy los ciclos de vida de los productos son mucho más cortos. La competitividad es mucho más intensa. Y lo cierto es que la única constante, la única clave de la competitividad es que tenemos que ser capaces de innovar continuamente, reinventarnos y destrozar nuestros propios modelos de negocio si fuera necesario. ¿Por qué digo que los tiempos están cambiando? En el margen derecho quiero mostrarles cuáles eran las 5 empresas más importantes del mundo hace tan solo 10 años. De esas 5 empresas, Exxon, General Electric, Microsoft, AT&T, Procter & Gamble. Solo una de esas empresas era una empresa basada en la innovación. ¿Qué ha pasado hoy, 10 años más tarde? De las 5 empresas más importantes del mundo, todas, sin excepción, son empresas que han apostado como ventaja competitiva por la transformación digital, por la innovación y las herramientas tecnológicas. Las 5 empresas más competitivas del mundo son también empresas americanas. ¿Por qué? Yo no creo en las coincidencias. Existe una correlación directa entre la cantidad de dinero que estamos dispuestos a invertir en innovar, en desarrollar nuevas herramientas tecnológicas o simplemente en procesos de innovación internos y la competitividad. Estados Unidos invierte más dinero en I+D+I que todos los siguientes países y regiones juntas. Invirtió aproximadamente 370.000 millones de dólares en innovación el año pasado, Europa aproximadamente 200.000, Europa, Japón y el resto del mundo juntos no suman la cantidad de dinero que invirtió Estados Unidos en I+D+I. ¿Es casualidad? Yo no lo creo. Creo que tiene todo que ver con esa cultura del emprendimiento y de la innovación. ¿Pero qué es innovar? La gente cree que innovar tiene todo que ver con inventar cosas que no existen. Y también apostar por un sector que antes no existía, desarrollar nuevas invenciones, bien sea en la nanotecnología o en las biotecnologías o en las energías renovables y alternativas o el sector aeroespacial que no existía antes, inventas algo y todo cambia. No. Yo creo que la gran oportunidad de la innovación tiene todo que ver con buscar herramientas tecnológicas y formas de cambiar nuestros procesos, lo que veníamos haciendo toda la vida, y hacerlo de una manera más efectiva, a menos coste, más rentable, diversificar nuestros mercados. Es utilizar la creatividad humana y apoyarnos, por supuesto, en las herramientas tecnológicas para redefinir los procesos, para hacer más con menos, para hacer un análisis detallado, identificar en nuestras bases de datos de clientes cuáles son los clientes más rentables y hacer todo lo posible y desarrollar estrategias para retenerlos. Eso es innovar. Innovar es apostar por una diversificación de nuestros mercados a nivel internacional o en otros sectores. Apostar es hacer todo lo posible e innovar es hacer todo lo posible para inyectar ilusión y entusiasmo entre nuestras filas, entre nuestros empleados, que la gente sea más feliz, que vaya a trabajar con más entusiasmo, más ilusión, que sean más felices. Eso es innovar. Y para mí ahí está la gran oportunidad de la innovación. La idea de que lo que tenemos que hacer es entender que ese cambio se tiene que llevar a cabo en el ADN de nuestra empresa y que la tecnología es extremadamente importante, pero no tiene sentido apostar por una transformación tecnológica sin antes cambiar la cultura y la competitividad de nuestra empresa. Y esos 2 factores que están cambiándolo todo son el Big Data y, por supuesto, la transformación digital. ¿Qué es esto de la transformación digital? ¿En qué consiste? Y sé que muchos de los que estáis aquí sois empresarios de pequeña y mediana empresa, otros de organizaciones, instituciones. ¿Pero qué es esto de la transformación digital? ¿Es esto de la nube y guardar nuestros datos? Creo que va mucho más allá. Para mí la definición esta lo dice todo. Es la reinvención de una organización a través de la utilización de la tecnología para mejorar la forma en que la organización se gestiona y presta servicios a sus empleados y a sus clientes. Es hacer más con menos, con los ejemplos que os daba anteriormente. El año pasado, solo en Estados Unidos, se invirtieron aproximadamente 1.300 billones de dólares. Desde un punto de vista europeo, en Estados Unidos serían trillones, 1.3 trillones de dólares en transformación digital. Según el Harvard Business Review, acaba de publicar un informe contundente al respecto, casi el 70% de ese dinero invertido se perdió. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de las empresas que invirtieron en esa transformación digital no alcanzaron sus objetivos esperados. ¿Por qué? Porque no desarrollaron una estrategia
clara, específica, y porque no entendían exactamente para qué invertían en tecnología o en transformación digital. El informe, que es muy completo, se puede resumir en estas 5 ideas. Los 5 errores principales que suelen cometer todas las empresas a la hora de implantar o desarrollar un proceso de transformación digital en su empresa. El primero, entiende tu modelo de negocio. Mucha gente cree que apostar por la tecnología significa hacer una inversión en software, en hardware, y que me cambie absolutamente todo y echar a mis empleados y ganar más dinero. Es una visión miope. Si algo hemos aprendido en las campañas políticas, es que la tecnología es una herramienta muy efectiva para buscar maneras de hacer lo que veníamos haciendo toda la vida de una manera más económica, más competitiva y más eficaz. Pero en ningún momento intenta reemplazar la estrategia de la compañía. Tenemos que entender bien cuál es nuestra estrategia, cuál es nuestro objetivo y cómo la tecnología nos va a permitir llegar ahí. El segundo error que suelen cometer las empresas en estos procesos es el de que terminan ignorando el conocimiento, el know-how, la experiencia, la esencia de la gente que tienen dentro de su empresa. Muchos cometen el error de buscar un consultor externo que viene, les dice lo que quieren oír, utiliza mejores prácticas, análisis que han funcionado en otras partes del mundo y en otros sectores, pero muchas veces esperamos que vengan de fuera a darnos la panacea, a darnos la solución final al problema. Las empresas que lo hacen bien son aquellas que utilizan a los tecnólogos y utilizan a los consultores como una extensión de su equipo para tomar decisiones estratégicas que les permitan cambiar utilizando el conocimiento que ya tienen ellos. Esa idiosincrasia que les hace peculiar, que los ha hecho competitivos durante tanto tiempo y que no se debe perder. En tercer lugar, es que estos procesos de cambio, cuando se incorpora tecnología, deben estar siempre pensados y diseñados para mejorar la experiencia del cliente final. Muchas veces, según el estudio de Harvard Business Review, la inmensa mayoría de los CEOs y los altos ejecutivos de las compañías creen que tienen la solución final y que saben lo que quiere el cliente y que saben cómo deben cambiar o ofertar nuevos productos. Y muchas veces, desafortunadamente, la inmensa mayoría de las veces, no salen fuera a buscar una fuente objetiva que analice qué quiere el cliente, qué quiere el proveedor, qué quieren mis empleados. Y buscar ese análisis que luego la tecnología te va a permitir incorporar. Considera, cuando se comete el error en la transformación digital, vemos una y otra vez que no se considera el impacto en la experiencia de tu equipo. ¿Qué quiero decir con eso? Uno de los graves errores en la transformación digital es que muchos empleados creen que la tecnología los va a reemplazar y que van a perder su trabajo. Y parte de eso es cierto. Pero las empresas que lo lograron hacer muy bien, ese 30% de empresas que mencionaba anteriormente, fueron las empresas que le explicaron a los empleados cómo la tecnología no solo no los iba a reemplazar, sino los iba a hacer mucho, mucho más eficaces. Una empresa, por ejemplo, que vende productos a través del teléfono y implanta un sistema de inteligencia artificial que no solo le analiza a quiénes son sus clientes potenciales y los categoriza en función a quién debería ser un mejor cliente, quién tiene más probabilidades que te compre el producto. Y no solamente te lo identifica, sino te dice también cuál ha de ser el guión y cuáles son esos factores decisivos que van a hacer que su decisión de compra sea una u otra. Y luego ese mismo sistema que implanta también una herramienta de gamificación o de juego, donde todos los empleados tienen una lucha amistosa entre ellos y no solamente el trabajo es más eficaz con el uso de la tecnología, sino también más divertido y tienes un impacto directo en un aumento significativo en las ventas de la empresa. Entender que la transformación digital no solo tiene un impacto en el cliente final, sino también en tus propios empleados. Y por último, las que lo hicieron extremadamente bien fueron empresas también que se habían transformado por completo y habían adoptado un modelo organizacional y una cultura más parecido a una startup. Uno de los errores que cometemos muchas veces en las empresas en España, en Europa y en muchas partes de Estados Unidos todavía es que seguimos pensando en la estructura organizacional piramidal, donde hay un jefe o dos que dan órdenes y buscamos empleados que sepan ejecutar, que sea casi de forma militar, obedezcan órdenes y sepan seguirlas al pie de la letra. La tecnología nos da la oportunidad
de crear emprendedores en nuestras propias empresas. Hay un concepto que me encanta del emprendimiento, que no son emprendedores. Cuando alguien quiere emprender en una empresa, normalmente tiene que abandonar la empresa y tiene que buscar dinero y tiene que buscar financiación y no tiene nombre, no tiene reconocimiento, no tiene infraestructura y por eso fracasan tantas empresas. ¿Qué le falta normalmente a la empresa que lleva 30, 40 años en el mercado? Le falta ilusión, le falta entusiasmo, energía, espíritu emprendedor, ideas nuevas. Cuando se unen los dos, cuando eres capaz de incorporar al emprendedor que hay en tu empresa para que sea parte de ese movimiento, de ese gran cambio interno, de esa energía de transformación a la empresa, la tecnología se vuelve una herramienta muy, muy eficaz que le permite tomar decisiones. En las campañas políticas, por ejemplo, había una estructura organizacional antes de Obama y era que si alguien quería, por ejemplo, en mi barrio había un señor que se iba a jubilar después de 40 años de trabajo y era muy conocido y muy popular y desde el partido querían hacerle una fiesta de despedida. Tenían que hacer un informe, tenían que mandárselo al comité del municipio, el comité del municipio tendría que pedirle permiso al del Estado, el del Estado a la región, el de la región a nacional. Cuando volvía la respuesta, el señor no solamente ya se había jubilado, se había muerto. Y eso es por la falta de uso de herramientas tecnológicas que te permitan no solo que tenga una herramienta para que pueda tomar la decisión de forma inmediata, sino los recursos para que él o ella tomen la decisión. Y por supuesto la tecnología te permite darle seguimiento y ver qué ha pasado, qué impacto ha tenido esa fiesta, ese evento. Pero me refiero a eso, buscar una cultura corporativa donde se parezca más a un emprendimiento que a un funcionario. Hay mucha gente que dice que en esto de la transformación digital, que ya estamos en la cúspide, que ya está todo hecho. Miren esto. A mí la verdad es que me llamó muchísimo la atención el hecho de que se han tenido que inventar palabras nuevas. Esto de zettabyte es 1.000 millones de terabytes. Pues hace tan solo, en el año 2010, habían aproximadamente en el mundo, se habían creado aproximadamente 2 zettabytes. En 5 años pasamos de 2 a 12 gigabytes. Para el año 2018, o sea, el año pasado ya habían 33 zettabytes. Pero miren el crecimiento que se avecina. La transformación digital trae consigo la capacidad de no solo recopilar datos de tus clientes, de todo lo que te rodea, sino que particularmente te permite cruzar datos con otras empresas, con otras personas, y miren lo que está pasando y lo que va a pasar en el resto de la década que viene. Es una explosión sin precedente alguno en la historia de la humanidad, la cantidad de datos que podemos desarrollar y utilizar para ser más competitivos. Esto que ven aquí es el índice de digitalización más reciente que publica Accenture y Oxford Economics, 2 instituciones que se crearon y crearon una alianza estratégica para analizar los indicadores de transformación digital de la inmensa mayoría de los países. Miren Estados Unidos al frente con aproximadamente 71 puntos sobre 100. Miren la oportunidad en España. Está, como bien decía Gerardo, el presidente, está todo por hacerse. Este es un momento de grandes cambios donde las empresas, los emprendedores que tengan esa visión y esa valentía de llevar a cabo estos cambios, de apostar por la tecnología y la transformación digital, serán también los ganadores en esta carrera por ser más competitivos. Esto es un informe publicado por KPMG que hace un breve resumen de cuáles son esos sectores más propensos a los cambios y donde la tecnología va a tener mucho más impacto en menos tiempo. Por supuesto, como era de esperar, bancos, servicios financieros y seguros, telecomunicaciones, asistencia médica. Pero aquí, servicios, tanto de minoristas como de mayoristas. La industria farmacéutica, los medios de entretenimiento, la restauración, el turismo, los viajes, energía, productos y servicios, la industria con la robotización. Yo me atrevería a decirles a todos ustedes aquí hoy que no hay un solo sector, ni un solo tipo de empresa que yo conozca o haya conocido y que probablemente jamás conozca que no esté sujeto a un cambio radical, revolucionario y transformador a través de la tecnología. Les voy a dar algunos ejemplos. ¿Doctores hay aquí alguno? A que no se nos ocurriría, no hay nadie. A que no se nos ocurriría pensar que un médico
de cabecera o un especialista podía digitalizar su empresa. No solo para ganar más dinero, para ser más eficiente, sino para todo un nuevo sector donde un doctor hoy puede hacer una operación a 5.000 kilómetros de distancia. Eso es digitalizar. Un bar de bocadillos. Esto es un caso real que ocurrió en Madrid recientemente y me lo contó un directivo de la Cámara de Comercio de Madrid. Un señor que tenía los mejores bocadillos que había en el centro de Madrid. Tan populares y tan buenos que las colas eran kilométricas entre la 1 y las 3 de la tarde para comprar bocadillos. Su hija con 17 años le dio una solución tecnológica, lo llevó a la transformación digital, creando un grupo de WhatsApp. Estos señores que estaban haciendo cola para comprar los bocadillos, se les ofreció un incentivo, bajarles €1 el bocadillo, si le daban el teléfono y firmaban un documentito para estar en el WhatsApp, y a través del WhatsApp se comunicaban con el señor en su bar para decirle a qué hora iban a buscar el bocadillo. Y con eso simplemente no solo logró duplicar la facturación, porque toda su gestión y su esfuerzo y la atención y el estrés de la empresa, del lugar de bocadillos, tenía que ver con 2 horas de trabajo. Y ahora la gente va desde las 11 hasta las 4 de la tarde, dice a qué hora va a recoger el bocadillo y todo su personal y su staff están preparando los bocadillos a la hora que llega la persona. Mejor atención al cliente, mejor calidad de los bocadillos porque no tienen que hacerlo a las carreras, totalmente planificado, puede planificar cuánta gente necesita a lo largo del día. ¿A que no es complicado? Es un ejemplo quizás una vez más básico, pero explica cómo está cambiando absolutamente todo. Netflix. ¿Cuántos de ustedes utilizan Netflix o una de estas plataformas? Bueno, la inmensa mayoría. Netflix, como bien sabéis, utilizando Big Data es capaz de no solo predecir qué te va a gustar, sino hacerte una recomendación a la hora que cree que tú vas a ir a mirar. Y cambian, si es una película por la mañana, te va a ofrecer un documental, y si te metes en la página web por la noche te ofrecerá una película de acción en función a tu perfil. Pero la parte más interesante del Big Data y la apuesta que ha hecho Netflix tiene poco que ver con el consumidor y casi todo que ver con sus costes internos. Al analizar qué vemos, qué tipo de documento, de documental, qué tipo de película, qué tipo de serie, cuánto tiempo, a qué hora, son capaces ellos de entender qué quiere el público. Y en función a eso, antes compraban todo tipo de contenidos. Y lo ponían, lo volcaban en la página web, esperaban que la gente los consumiera. Ahora son capaces de diseñar y producir ellos las películas, las series, los documentales y contenidos que la gente quiere, sabiendo cuánto tienen que durar, a qué hora del día deberían ponerla, sobre qué temas deberían tratar, porque son capaces de incorporar y analizar todos estos documentos. Coca-Cola hizo un experimento reciente de Big Data. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar, aquí nos ha llegado a España ya, el Sprite de cereza? Está muy de moda ahora. Poca gente sabe que esto fue un experimento de Big Data. Pusieron máquinas a lo largo y ancho del país, en 27 estados de Estados Unidos, máquinas dispensoras de refrescos, donde le permitían a la gente elegir el sabor que querían. Y de ahí surgió la cosa más rara del mundo. Sprite Cherry, de cereza. Eso es un análisis de Big Data para determinar cómo están cambiando los hábitos de consumo de sus propios clientes y qué tienen que darle, adelantarse incluso a lo que les puede venir. Yo les comento un caso que me gusta mencionar siempre porque, si bien ocurrió hace 3 años, sigue siendo igual de vigente hoy. A mí me encantan los caballos y me encanta el deporte de aventura un poco raro de esto, y hace unos años me fui al Gran Cañón de Colorado, particularmente en la esquina entre Utah, Colorado y Nevada, y alquilé el servicio de un guía con unos amigos y nos fuimos a hacer una aventura a caballo en un parque nacional tan grande que te garantizaban que no veías un ser humano durante 7 días. ¿Ibas con este señor, por si acaso? En ese momento llego al lugar, paso la tarjeta de crédito para pagar el tour, el viaje, y me llega inmediatamente al teléfono un mensaje que dice: ¿está usted a punto de iniciar una actividad de alto riesgo? ¿Quiere comprar una póliza de seguro? ¡Wow! Me quedé alucinando. Primero, porque me vendieron un producto que ni yo sabía que necesitaba. Y era un cruce de datos para identificar quién era, qué edad tenía,
mi perfil económico, mi perfil de educación, dónde vivía, cuántos hijos tenía, y sabía exactamente que con 2 hijos y la edad que tengo, soy mucho más propenso a comprar una póliza de seguro. Sin embargo, no fue el banco el que me la vendió, ni siquiera la tarjeta de crédito. Una empresa pequeña de carácter y de base tecnológica había comprado los datos al banco, los había analizado y con estos algoritmos era capaz de identificar a las personas que estaban a punto con mi perfil de iniciar una actividad de este tipo. La idea es muy sencilla. Te daban un GPS que guardabas en el bolsillo, si te pasaba algo apretabas el botón rojo y venía un helicóptero a buscarte y te llevaba al hospital más cercano. Y si te matabas, te repatriaban el cuerpo. Lo compré apretando OK. Eso es innovar. Y sin embargo, el banco y las tarjetas de crédito tenían los datos míos y a nadie se le había ocurrido la brillante y sencilla idea de cruzar datos. Eso es innovar. Y el Big Data lo está cambiando todo por completo. Cuando hablamos de esa lucha comercial entre Estados Unidos y China, esto tiene poco que ver con una compañía de telecomunicaciones, tiene que ver con la inmensa guerra por los datos que se avecina por el 5G, que lo va a cambiar todo porque el Big Data, la autopista de los datos se llama 5G. Eso es lo que tiene que ver. PC Componentes. ¿Saben? ¿Han oído hablar de esta empresa? PC Componentes es una empresa española, murciana, no muy lejos de aquí, en un pueblo de 21.000 habitantes. Es hoy el tercer retailer que más productos informáticos vende en España. Le hace la competencia a Amazon. En un pueblito de 21.000 habitantes. ¿Por qué? Porque tienen los mejores algoritmos que identifican no solo quién eres, sino que le permiten a las personas en Murcia, a través de un teléfono, de un WhatsApp, de una cámara, hablar con el cliente y prestarle un servicio de tú a tú. No es una venta genérica, es entrevistarlo y preguntarle qué necesitas, volver otra vez a esa compra del señor de la tienda que te conoce, solo que lo están haciendo con miles y miles de usuarios, porque tienen un perfil y cuando sale la persona saben quién es, saben qué formación tiene, si es ingeniero informático, si es una señora jubilada que no tiene ni idea, sabe qué le hace falta y no quieren venderle absolutamente nada que no sea absolutamente necesario. Pero es gracias a la tecnología. Eso es innovar y es lo que está ocurriendo con el Big Data. Y quiero ahora terminar con una serie de ejemplos de cómo tuve la inmensa fortuna de haber trabajado en una campaña política que fue disruptiva. Yo había trabajado en 14 campañas políticas anteriormente y la campaña de Obama para mí fue un antes y un después en mi vida, precisamente por el uso innovador de la tecnología. Mucha gente me pregunta que qué tiene que ver una campaña política con una empresa. La campaña de Obama pasó de 0 a 1.000 millones de dólares en facturación en 18 meses. Pasamos de 0 a casi 3 millones de simpatizantes, voluntarios, empleados y donantes en un año. La revista Forbes Magazine eligió a la campaña de Obama como la empresa, no la campaña, la empresa más innovadora del mundo, en la primera y en la segunda de reelección. Pensar en una campaña política tiene que ver en pensar en un producto, en la colocación del producto, en identificar y retener al talento más importante, tiene que ver con la tecnología, con la financiación, con el marketing, con las ventas, con la movilización y la logística, y tiene muchísimo que ver. ¿Por qué les comento esto? Por una sencilla razón. Yo creo que Obama pasará a la historia no soy una fuente objetiva, trabajé para él muchos años, pero sí creo francamente que la clave de su éxito tiene poquísimo que ver con Obama el comunicador. Y no en vano creo que pasará a la historia como uno de los grandes y más elocuentes oradores que hemos visto en el mundo durante mucho tiempo. La clave de su victoria tuvo todo que ver con la transformación digital de una campaña política como nadie jamás lo había hecho antes. Se la ha dado a conocer como el Big Data President, el presidente del Big Data. Y quiero contarles algunas ideas. Obama innovó. Sabía que no podía seguir haciendo lo mismo una y otra vez y esperar un resultado distinto. Esa es la definición exacta de la locura y de la estupidez. Sabía que se enfrentaba a Hillary Clinton. Yo fui de los primeros 20 empleados de Hillary Clinton, la candidata inevitable, el 2x1 con el marido, todo el dinero del mundo. No teníamos dinero para aburrirnos. Y aparece un señor
negro, con un nombre Barack Hussein Obama, sin dinero, sin reputación, sin reconocimiento, y nos gana las primarias y le gana al Partido Republicano, que invirtió ese año el doble en dinero que nosotros. ¿Por qué? Porque apostó por la transformación tecnológica de la campaña. ¿De qué forma? Os daré algunos ejemplos. En primer lugar, te diría, y donde menos tiempo quiero pasar, que innova de dos formas. Primero, a la hora de comunicar. Con este concepto, cuando oyen hablar a Obama, estaba hablando con Richard y mencionábamos, el año pasado estuvo aquí en España y me decía algo muy interesante. Me decía, ahora entiendo qué quiere decir Obama cuando dice una y otra vez que la gente no recuerda lo que le dices. La gente recuerda cómo le hiciste sentir cuando se lo dijiste. Y esa comunicación emocional que llega a las personas es lo que se llama hoy en día, que todo el mundo lo hace y venden los productos, la comunicación aspiracional. Obama no te dice, no te da 40 ideas y te dice lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, y te da 20.000 ejemplos y utiliza vocabulario extremadamente elocuente y complejo y difícil. No, te habla de tú a tú, te habla de emociones, te dice hope, la esperanza, qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos, qué apuesta vamos a hacer por la calidad de vida, por el medio ambiente. Es hablar, y no es por quitarle capacidad intelectual, creo que pasará una vez más. Yo he tenido la fortuna de trabajar para 4 presidentes y francamente ha sido las personas probablemente más brillantes con las que he tenido la oportunidad de trabajar, pero sabía exactamente bien que para cambiar tenías tú que cambiar primero y que la tecnología lo que nos iba a permitir era comunicar de una forma mucho más directa. Lo que hace PC, la empresa de Murcia, que es utilizar la tecnología para volver a conectar con las personas de tú a tú, independientemente de dónde estén. Esto es lo que hace el Big Data con las campañas políticas. Y en segundo lugar, la forma de gestionar, dirigir y organizar toda la campaña. Les voy a dar algunos ejemplos. Yo les diría que se creó la mayor plataforma digital, un CRM. CRM es el Customer Relationship Management, una inmensa base de datos, solo que en vez de Customer lo llamábamos el Citizen Relationship Management. Ha sido la mayor inversión hecha jamás en tecnología para crear una inmensa base de datos que nos permitiera analizar y recopilar millones de datos para sacar perfiles de personas, de grupos, de estados, grupos de afinidad. Pero la idea es que se hizo de una forma disruptiva, primero porque nadie había utilizado la tecnología en las campañas políticas de esta forma. Y en segundo lugar, porque esta plataforma lo que nos permitió fue recopilar datos sobre los ciudadanos, actualizarlos de forma continua y luego, por supuesto, procesar esos datos para facilitar y agilizar la toma de decisiones estratégicas. Antes del Big Data, las campañas políticas eran como, imaginaos, un inmenso tanque petrolero que sale del puerto, marca el rumbo y luego le resulta muy, muy difícil volver a rectificar y cambiar porque es tan pesado y tan lento. Nosotros gastábamos 4 o 40 millones de dólares en una campaña de publicidad para darnos cuenta 6 meses más tarde que no había funcionado. El Big Data te permite hacerlo en 30 segundos, hacer un sample o un ejemplo de 2.000 personas en 1 hora, sacar de ahí los resultados y cuando haces la inversión de 40 millones ya sabes exactamente qué funciona, qué no funciona, cómo lo tienes que hacer llegar, a qué hora, con qué vehículo, si es una persona de 65 años le voy a mandar una carta, si es un chico joven de menos de 24 le mando un WhatsApp, si es un señor entre 30 y 45 le voy a mandar un email y luego lo voy a segmentar en función a quién es, qué perfil tiene, si es estudiante le voy a hablar específicamente de qué vamos a hacer para los chicos que están graduando y si es un jubilado vamos a hablar del sistema de salud pública y todo eso es cruzar datos para ser mucho más efectivo. Les cuento. Mencionaron esta idea que había mencionado aquí el año pasado, ¿no? La idea de que con 3 indicadores éramos capaces de predecir con un 97% de probabilidades si la persona era demócrata o republicana. Les puede sorprender, pero se los explico rápidamente. En primer lugar, no eran 3 indicadores solamente. El nombre, el código postal y el coche que tenía. El nombre te dice muchas cosas, pero te puede decir Cisel González, que es hispano, pero digamos que se llama Joe Smith. Es hombre. Lo cruzamos con el código postal me dice que es 02130, el 02130 es un
barrio en las afueras de Nueva York, donde la inmensa mayoría de la gente que vive ahí son profesionales que trabajan en Wall Street, que tienen una media de 2 niños, que tienen un perfil de educación muy superior a la inmensa mayoría de las personas en Estados Unidos, con unos ingresos entre 60 y 80 mil dólares. Eso lo cruzamos con las encuestas que hacemos en ese código postal y sabemos que los hombres que viven en ese código postal en edades entre 30 y 45 años tienen 3 temas que más les preocupan. Sorprendentemente o no, los impuestos que pagan. En segundo lugar, les importa muchísimo la educación de sus hijos. Y en tercer lugar, les importa el tráfico para entrar a Nueva York. Pero si sabes esa información, ya sabes cómo le vas a hablar, con qué segmentos, con qué canales. Eso es Big Data. Pero ¿por qué era importante saber con un 97% de probabilidades si ese señor o esa señora eran o no republicanos? Porque si sé que es republicano, no me gasto un céntimo en ti. ¿Por qué no vas a votar por mí? Vas a votar por Trump. Y si sé que eres un demócrata, que has votado las últimas 3 elecciones por nosotros y comulgas con todo lo que te dice mi candidato, no gasto un céntimo en ti, porque vas a votar por mí. Acabo de liberar todos los recursos para centrarlos en ti, que eres una indecisa. Y es mucho más efectivo porque ahora tengo una serie de herramientas impensables hace 10 años. Esto todo es aplicable a cualquier empresa. Es utilizar la tecnología para conocer a tu cliente. Esa foto que ven ahí es una foto de lo que llamábamos el Big Data Room, que era la cueva. Le llamábamos la cueva porque ahí vivían gente rara. Oscuro. Yo no sabía, por ejemplo, que los ordenadores van más rápido cuando hace frío. O sea, por eso hay que mantenerlos refrigerados. Vivían en un frío que pela. Dormían en sacos de dormir. Trabajaban 24 horas. La cueva. Eso era rarísimo. Los tíos salían de vez en cuando y las chicas con una serie de datos que interpretábamos. Pero la idea aquí era que esa era donde los consultores políticos hacían así a ver dónde va el viento para interpretar y decirte qué tenías que hacer, se acabó. Los consultores lo que hacemos ahora es recopilar datos e interpretar los datos para aplicar mi conocimiento, mi know-how, mi experiencia e interpretar los datos para dar una recomendación. Y eso es lo que fundamentalmente cambió el curso de la campaña. ¿Por qué les cuento esto del Big Data? Nunca me olvidaré que teníamos una sesión de puertas abiertas, donde cualquier empleado de la campaña podía venir y contarte una idea al director de la campaña y al equipo directivo. Y de la cueva salió un día una chica, Megan, 22 años, ingeniera informática, pelo larguísimo, llegó corriendo con unos papeles en la mano y le dice a David, David, he encontrado algo increíblemente importante. Y le dijo, bueno, ¿y qué es? He encontrado, me he adelantado el caso, pero se lo voy a contar, me he dado cuenta de que existe una gran concentración de mujeres admiradoras de George Clooney que tienen entre 35 y 45 años y que viven en el corredor entre Pensilvania y Boston. Son demócratas, dan dinero y son incondicionales de este señor. Se queda pensando, David dice, bueno, ¿y qué hago yo con esta información, niña? Pero si ya son demócratas, si ya me van a votar y ya me dan dinero, ¿qué hago yo con esto? La chica se queda mirando y le dice, los viejos tenía 44 años, David. Sois todos iguales los viejos. Se le ocurrió a esta niña la simple y brillante idea de hacer una rifa entre estas mujeres. Y por cada $15 que donabas, te daban un ticket a la rifa. ¿Y el premio? Tú y tu mejor amiga os ibais a cenar con el señor George Clooney y Barack Obama en la mansión del señor Clooney en Los Ángeles. Recaudamos en 48 horas $13 millones. Eso es innovar. ¿Saben cuánto nos costó el premio? $2,000. El tiempo del candidato, por supuesto, el tiempo del señor George Clooney y 2 billetes en business class. Eso es innovar. Porque desde luego creó las condiciones para que esa niña tuviese la valentía y la facilidad de tirar una idea loca, pero en este caso sumamente efectiva. Me he pasado y voy a ir concluyendo, pero quería contarles un poco para mí estas frases, lo que verdaderamente marca la diferencia para entender el Big Data como una herramienta potente para cualquier pequeña o mediana empresa que esté en un proceso de transformación digital. El CRM, tu base de datos, imagínate que es la mente de la persona.
pero las redes sociales de por sí no sirven para nada sin ese análisis de datos previos. Es la boca, lo que sale de tu boca, serían las redes sociales, pero el pensamiento y el análisis que hay en tu cabeza es lo que ocurre en la base de datos. Eso es Big Data, porque las herramientas tecnológicas y las redes sociales solo te sirven cuando hay una organización abierta al cambio internamente. Ese ejemplo lo digo por una sencilla razón, y es que hoy, en Estados Unidos y en España, más votantes indecisos, ese 30% de los votantes que el domingo van a determinar quién va a gobernar en este país, ese 30% de indecisos toma la decisión basándose en qué leen en las redes sociales, mucho más que en todos los medios de comunicación tradicionales como la televisión, la radio o los periódicos. Y tener esta capacidad de análisis y esa valentía en tu organización para ponerlo en juego es lo que verdaderamente marca la diferencia. Les comentaba el caso de George Clooney, pero les voy a terminar con un caso que creo que es incluso quizás más sorprendente, y es el siguiente. Matt Barson era un compañero mío de la campaña política, un chico que venía del mundo de la tecnología, era de Indiana, y cuando el candidato fue a Indiana, una reunión previa, en la que estábamos hablando sobre cuál iba a ser la estrategia para movilizar al mayor número posible de gente joven en Indiana, donde creíamos que ese era el segmento que iba a determinar o decantar la balanza, ¿no? Y Matt se le ocurrió la brillante idea de cobrar por los mítines políticos. En eso que otra vez David se queda pensando y dice, vamos a ver, ¿cómo que cobrar? Si yo lo que quiero es llenar el estadio. No, vamos a ver, te lo explico. Pídeme dinero para el bocadillo, para el autobús, para la movilización, lo que tú quieras. Si yo lo que quiero es el estadio que esté lleno de gente. Y en eso Matt Barson le dice, bueno, fenomenal, pues si no quieres que venda entradas, tendré que devolver las 3.700 entradas que ya vendí. Lo había hecho con Big Data. Hizo un análisis de Big Data sobre cuáles eran esos grupos musicales locales y regionales en Indiana que eran más populares entre la gente entre 18 y 28 años. Y luego se acercó a esos 3 grupos y les dijo, oye, queremos fomentar la participación electoral entre los jóvenes. ¿Te harías dispuesto a hacer un concierto? Y dijeron que sí, y gratis. Y luego fue Matt y vendió las entradas. Esto no lo volvimos a hacer nunca más. Pero lo explico porque de aquí surgió la segunda idea. Esa misma idea la extrapolamos y decidimos hacer un concierto en Iowa. Iowa es uno de esos estados rurales, los estados claves, los estados indecisos que pueden marcar y pueden darte la victoria en la campaña final o no. Invitamos a nadie más y nadie menos que el boss, al Bruce Springsteen, para dar un concierto. Vinieron 80.000 personas al concierto. Que Bruce Springsteen se vaya, que no vaya a los murcianos, pero que se vaya a Murcia o que se vaya a Cuenca, es difícil, normalmente se va a las grandes ciudades. Te llevas a este hombre a un sitio como Iowa y llenas un estadio de 80.000 personas. La entrada, tus datos, totalmente gratuitos, pero tienes que darnos tus datos y permiso para ponernos en contacto contigo. ¿Por qué les cuento esto? Primero, porque en ese momento, en mitad del concierto, sale Obama con la mujer y las niñas, da un discurso conmovedor, la gente llorando, y les pide a cada uno de ellos, al hablarle y explicarles qué había en juego, la gran importancia de esas elecciones, le dice, quiero que por favor penséis en 4 indecisos y le mandéis un WhatsApp, un email o un SMS pidiéndole el voto. 80.000, eran 5 por 5, 400.000 personas que recibieron un email de alguien pidiéndoles un voto de forma gratuita para nosotros. Eso es innovar. La idea es esta. Esos datos que recopilamos de las personas, se hacía un análisis y a cada persona, de esos 80.000, salía una nota, del 1 al 10. 1, 2, 3, odias a Obama, eres republicano, no me gasto un céntimo en ti. 4, 5, 6 o 7, eres indeciso. Pero ya sé quién eres, sé dónde vives, sé cuánto ganas, sé qué te preocupa, sé qué haces, y me pongo en contacto contigo para intentar convencerte que debes votar por el cliente, que es Obama. Pero si eras 8, 9 o 10, eras un gran admirador de Obama, y eso lo utilizábamos para ponernos en contacto con ellos, para buscar voluntarios, para recaudar fondos, para involucrarlos en la campaña. Por daros una idea de cómo una decisión sencilla de recopilar datos se convirtió en una herramienta francamente disruptiva. Os dejo con esta idea. La transformación digital de la que estamos hablando es la mayor oportunidad que han tenido las empresas, no solo para ser más competitivas, sino para reinventarse por completo en un momento histórico para la humanidad y para las empresas.
es la gran oportunidad porque es un momento disruptivo. En la antigua cultura griega habían dos palabras para describir el concepto del tiempo. Uno era la palabra que todos conocemos, el cronos, el cronómetro, el tiempo que se puede medir, que es lineal, un día, un año, un siglo, es cuantificable. Pero luego tenían otra palabra fantástica, maravillosa, que ya no existe en nuestra cultura, y era el momento kairos. Para los griegos el momento kairos es cuando algo ocurre, todo cambia y ya nada volverá a ser igual. Un momento disruptivo en tu vida. Estás toda la vida ahorrando y coges esos ahorros y montas tu propia empresa, o estás trabajando para graduarte de la universidad, lo logras y sale el trabajo de tu vida. O simplemente un grupo de jóvenes en las calles de Egipto que deciden movilizarse y convocan en las redes sociales amigos, simpatizantes, voluntarios, y salen cientos de miles de personas a la calle y da inicio a la primavera árabe. Y digo, todo cambia en esos países. Es el momento de la oportunidad. La pregunta, la reflexión con la que os quiero dejar no es en absoluto si estamos o no ante un momento kairos, lo estamos, y la tecnología lo está cambiando todo por completo para que todos y cada uno de nosotros podamos tener ese momento kairos en nuestras empresas. La pregunta con la que os quiero dejar es simplemente si entenderemos o no que lo que hay en juego tiene sentido desde un punto de vista competitivo, desde un punto de vista de apostar por futuro y sobre todo que tiene sentido para las próximas generaciones, porque si no lo hacemos, nuestras empresas desaparecerán. Y si sí lo hacemos, no solo saldremos victoriosos de este proceso de cambio, sino mucho más competitivos. Muchas gracias.